Ucrania, un estado y dos civilizaciones. Un ensayo de Javier Granados, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, INCIPE. Resumen. El origen de la división civilizacional existente actualmente en Ucrania occidental y eslavo-ortodoxa y las consecuencias para la política interna y exterior de este país son los temas que aborda este artículo. El autor sostiene que esta diferencia civilizacional comenzó a formarse en el siglo XII, durante la desaparición del estado de Kievan Rus, y que ha llegado hasta los albores del siglo XXI. Subraya que la existencia de Ucrania, de una civilización eslavo-ortodoxa, no significa que quienes pertenecen a ella pretendan una unión a Rusia, sino una política más cercana hacia Moscú, que ya no se sienten rusos, sino ucranianos, que comparten numerosos valores de la cultura rusa y que defienden la soberanía de su país frente a una posible unión a Rusia. El autor concluye que esta diferencia civilizacional existente en Ucrania tiende a disminuir, aunque no a desaparecer. Introducción. En Ucrania conviven dos civilizaciones, la occidental y la eslavo-ortodoxa. Esta división civilizacional ha marcado desde 1992 y de manera decisiva la forma de afrontar el futuro político del país, sobre todo en materia de política exterior, a pesar de que las regiones de Ucrania que pertenecen a la civilización occidental, Sidmoyer, Vinnytsia, Yamelnitsky, Rivne y Volinia, son clara minoría en el conjunto del país. Este artículo pretende tres objetivos. Primero, establecer el origen de ambas civilizaciones en Ucrania, su desarrollo y las zonas de la carencia de una única civilización en el país. Este análisis es imprescindible para poder entender la política exterior ucraniana desde la independencia en diciembre de 1991. Segundo, explicar de qué manera esta división del país en dos civilizaciones ha influido en la política exterior de Ucrania desde 1992. Y tercero, responder a las preguntas si la existencia de dos civilizaciones en el territorio ucraniano es un lastre o beneficioso para el país, y si esta división civilizacional continuará o se debilitará. Este artículo está dividido fundamentalmente en dos partes, una primera de carácter histórico y una segunda en la que se analiza a través del desarrollo político de Ucrania desde su independencia a finales de 1991, cómo ha influido en el país la diferencia civilizacional y cómo se ha reducido, especialmente desde el punto de vista político, a partir de los primeros años de la década de 1990, todos los partidos políticos de Ucrania, exceptuando los radicales de las regiones del este que tienen pocos apoyos entre la población, han apoyado la soberanía, y en ningún caso ningún máximo dirigente ucraniano, ni siquiera Kuchma o Yanukovych, actualmente han intentado entrar en alianzas de carácter asociativo
o federal con Rusia. Antes de abordar los tres grandes objetivos planteados, considero necesario dar de manera muy breve algunas pinceladas sobre lo que significa el término civilización, ya que es un referente central de este artículo. Una civilización engloba numerosos conceptos de cultura, forma de vida, creencias, un sistema político, el desarrollo económico o industrial, que están muy influenciados por la geografía, que a su vez condiciona a quienes viven en ese o esos territorios y sus caracteres. Cada civilización está sujeta a un ámbito y a unos límites, explica Fernand Braudel, que define civilización como un conjunto de caracteres que presenta la vida colectiva de un grupo o de una época. Entre los miembros de una civilización, que puede agrupar a numerosos estados y pueblos, existe unos valores comunes y sensación de pertenencia a ese gran contexto cultural e histórico que es una civilización. Según Braudel, la religión es el rasgo predominante en el corazón de las civilizaciones y sobre todo en el corazón de las no europeas. En la civilización europea hay un movimiento hacia el racionalismo y un continuo alejamiento de la vida religiosa. Dawson explica que la religión es una característica definitoria básica de las civilizaciones y las grandes religiones son los fundamentos sobre los que descansan las grandes civilizaciones. En el caso de Ucrania, como veremos más adelante, la religión, la ortodoxia, fue un elemento clave que llevó a una parte muy destacada de los primeros habitantes de la futura Ucrania en el siglo XVII a buscar protección o formar parte, según la interpretación que se realice de este hecho histórico, del imperio zarista, para protegerse de la presión de la Polonia católica, y actualmente es uno de los principales elementos identificadores de la civilización occidental en Ucrania. Atendiendo a los rasgos característicos que ambos autores explican sobre la civilización y comparándolos con la realidad actual de Ucrania, podemos afirmar que en Ucrania existen dos civilizaciones. A lo largo de 8 siglos aproximadamente, la forma de pensar en el carácter, la influencia histórica y el desarrollo político de la zona han ido moldeando a los habitantes de las regiones más occidentales de forma diferente al del resto de Ucrania, dándoles incluso una religión diferente, lo que es uno de los caracteres diferenciadores más importantes entre ambas civilizaciones. Sin embargo, para entender las razones de esta división es necesario acudir a la historia. Origen de la división civilizacional en Ucrania. Se sitúa en el siglo XII, durante la desaparición del protoestado de Kievan Rus y la posterior formación de otros estados. 15. A partir de los habitantes que poblaban las diferentes áreas de Kievan Rus. Entre ellos estaban Vladimir Suzdal, origen de Rusia, Galicia, Volinia, origen de Ucrania. Ambos territorios se situaban en los extremos más alejados de Kievan Rus, por lo que tras la desaparición de ese protoestado recibieron influencias diferentes, lo que determinó la formación de sus etnias, sistemas políticos y económicos. Mantuvieron en común la religión, el cristianismo, fe en la que se habían convertido al dirigente de Kievan Rus, Vladimir el Grande, en el año 988. La invasión por los mongoles de todo el antiguo territorio de Kievan Rus aumentó considerablemente las diferencias entre las dos regiones
de orígenes de Rusia y de Ucrania. Los mongoles ejercieron fuertes influencias en la política de Vladimir Suzdal, en la sociedad, la cultura y en las costumbres, ya que sus autoridades colaboraron con los invasores porque oponerse hubiera significado la destrucción total. En cambio, en Galicia, Volinia, la invasión mongol no fue tan efectiva porque encontraron gran resistencia y porque la lejanía geográfica impidió a los bárbaros presionar de la misma manera que lo hicieron sobre el territorio de Vladimir Suzdal. Estos hechos propiciaron que Galicia y Vladimir Suzdal tuvieran relaciones culturales, económicas y políticas con vecinos muy diferentes. Galicia pasó a formar parte de la civilización de Europa del Este occidental, que incluyó Bohemia, Hungría y Polonia e incluso Austria, mientras que Vladimir Suzdal se integró en un ambiente económico y político con las tribus mongolas y las de origen finés úgrico como vecinas. Desde el punto de vista político, incorporaron la estructura imperial de los mongoles y formaron parte de una nueva civilización que surgió en torno al río Volga. Estas orientaciones políticas, junto a las características geográficas de cada área, fueron moldeando el pensamiento de los habitantes de cada zona, lo que, según varios autores, influyó de manera decisiva en cada estado. Vladimir Suzdal, situado en los alrededores del actual Moscú, tenía un suelo pobre en clima extremo, hecho que obligó a sus habitantes a reunirse en comunidades para trabajar y obtener mayores beneficios. Nicolás Subachny ha explicado que las razones étnicas influyeron en la diferenciación del pueblo ruso del ucraniano desde sus orígenes, porque fueron dos tipos antropológicos distintos. Ores Subtelny mantiene que estas diferencias de mentalidad, cultura y organización socioeconómica entre los dos pueblos ayudaron a crear importantes diferencias entre ambos. Sin embargo, el hecho decisivo para que una parte de los habitantes de Galicia, Volinia, el origen de Ucrania, comenzara a entrar de forma definitiva en la civilización occidental y otra parte en la eslavo-ortodoxa de Vladimir Suzdal, el origen de Rusia, fue la invasión del territorio de Galicia, Volinia por Polonia y Lituania en 1340. En un principio ambos respetaron las costumbres y cultura de Galicia, Volinia, hasta que en 1569 se firmó el Tratado de Lublin, por el que Polonia pasó a dominar todo el territorio. La presión polaca sobre los habitantes de Galicia, Volinia, aumentó considerablemente, prohibiéndoseles numerosas costumbres e incluso tratando de impedirles practicar su religión. Ante este escenario, los nobles de Galicia, Volinia, cedieron y aceptaron, especialmente para mantener su estatus de privilegio y porque fue la única salida que encontraron ante la total catolización a la que se enfrentaban, de manera que se convirtieron al catolicismo y reconocieron la autoridad del Papa, aunque mantuvieron el rito ortodoxo. Fue la unión de Brest en 1596. Influencia del Imperio zarista. Los campesinos de Galicia, Volinia rechazaron en cambio el acuerdo porque implicó la dominación de la nobleza polaca, que les impuso penosos trabajos, altos impuestos
y presiones para que abrazasen al catolicismo. Ante este escenario, muchos huyeron de su territorio y se instalaron en el sur de Ucrania, donde fundaron Sich el Zaporizhia. El número de habitantes de este lugar aumentó exponencialmente en pocos años, ganando una destacada importancia política y militar, llegando incluso a atacar a Polonia y controlar Kiev y otras zonas del centro de la actual Ucrania. Fue el triunfo